Hoy vamos a meternos de lleno en una de las estrategias más complejas y a la vez esperanzadoras de Colombia para construir una paz duradera, la restitución de tierras a las comunidades étnicas. Y ojo, porque esto no va solo de devolver una propiedad, va de reconstruir futuros y de sanar el tejido cultural de todo un país. Venga, vamos a desgranarlo. Para entender la dimensión del reto, tenemos que empezar por esta cifra. Más de 9 millones de víctimas. Es un número que abruma, la verdad, y que nos obliga a entender que el conflicto armado en Colombia no fue algo puntual, sino un terremoto que fracturó el país, sobre todo en las zonas rurales. En 2004, la propia Corte Constitucional de Colombia le puso nombre a esta fractura con un término que suena muy técnico pero que es potentísimo: estado de cosas inconstitucional. ¿Y esto qué significa? Pues fue básicamente la admisión por parte del Estado de que la situación de violencia lo había desbordado, que no era capaz de proteger a sus ciudadanos, y la lucha por superar esta realidad es el motor de todo lo que vamos a ver ahora. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver la geografía de esta crisis. Después exploraremos dos maneras muy distintas de entender la justicia. Veremos por qué para algunas comunidades la tierra sencillamente no se negocia. Luego nos meteremos en la caja de herramientas de los jueces para reconstruir un territorio. Y finalmente conectaremos todo esto con una visión de futuro a 20 años vista. Pues vamos a ello. Empecemos por poner el problema en el mapa. Porque en Colombia, como veremos, la geografía y el conflicto van de la mano. Fijaos en este mapa, es muy revelador. Los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes que vemos en amarillo y morado se concentran en lo que se conoce como las fronteras internas del país. O sea, zonas donde la presencia del Estado siempre ha sido muy débil, muy precaria. Y claro, esta lejanía no es solo de kilómetros, es política, es económica, y fue precisamente en ese vacío de poder donde la violencia del conflicto golpeó con una fuerza brutal. Con este panorama, el Estado colombiano diseñó dos vías diferentes para reparar a las víctimas. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, porque los caminos no pueden ser más distintos. A ver, por un lado tenemos la llamada restitución general. Esta va dirigida a víctimas individuales, sobre todo a campesinos. El objetivo es devolverle su tierra, pero si por lo que sea no se puede, existe una alternativa, una compensación económica. Pero, por otro lado, están los decretos para las comunidades étnicas. Aquí el enfoque es colectivo y el objetivo es restaurar los derechos sobre el territorio. Y la ley es tajante, muy clara. La compensación con dinero está prohibida. La reparación tiene que ser allí, en el mismo lugar donde se produjo el daño. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Por qué esta diferencia tan radical? ¿Por qué para un grupo la tierra se puede cambiar por dinero y para otro es algo absolutamente innegociable? Pues la respuesta no la vamos a encontrar en el valor catastral de la tierra, sino en lo que significa un nivel mucho más profundo, a nivel cultural, espiritual y, en última instancia, vital. Y es que aquí está el quid de la cuestión. Para las comunidades étnicas, el territorio no es una mercancía, es el soporte material de su propia existencia, tanto física como cultural. Es un concepto que ellos llaman pervivencia. Es donde están sus lugares sagrados, sus plantas medicinales, sus formas de organización social. Separar a la comunidad de su territorio es literalmente amenazar su supervivencia como pueblo. La ley reconoce esto con un concepto muy específico, la afectación territorial. No hablamos solo de perder una finca, no, hablamos de daños mucho más complejos. El abandono forzoso, el confinamiento, que es cuando no puedes moverte libremente por tu propio territorio por miedo, o el despojo puro y duro. Todo esto no ataca solo la propiedad, sino el corazón mismo de la vida comunitaria. Y estos mapas ilustran la escala del desafío a la perfección. A la izquierda vemos en verde y morado el área de intervención. Es gigantesca. Y a la derecha, fijaos en el detalle de las zonas en morado oscuro. Son los territorios colectivos de las comunidades negras, concentrados sobre todo en la región del Pacífico, que fue una de las más castigadas por la violencia. La política, por tanto, está intentando llegar justo donde el daño fue más profundo. Bien, ya tenemos el porqué de esta política tan particular. Ahora vamos al cómo. ¿Qué herramientas concretas tiene un juez para ordenar una reparación de este calibre? La clave está en este esquema. Las sentencias judiciales no son un simple «devuelvas a la tierra y punto». Son mucho más complejas. Se construyen sobre dos tipos de órdenes. Por un lado, las de cumplimiento inmediato, que buscan, digamos, arreglar el daño del pasado de forma directa. Y por otro, las de cumplimiento progresivo, que son las que miran al futuro, para asegurarse de que esto no vuelva a pasar. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. El primer paso, el inmediato, es como la cirugía de urgencia. Formalizar tierras que nunca tuvieron papeles, anular ventas que se hicieron bajo coacción, garantizar que la gente pueda volver a su casa de forma segura. Pero el segundo paso es el tratamiento a largo plazo, la rehabilitación. Aquí se busca reparar la relación de la comunidad con su entorno natural,
apoyar proyectos económicos que ellos mismos definan bajo su concepto de buen vivir y, en definitiva, crear las bases para que puedan desarrollar su vida con autonomía y dignidad. Y es justo aquí donde este proceso legal se conecta con una de las mayores aspiraciones de Colombia, ir más allá de la reparación y empezar a transformar las causas estructurales del conflicto para construir, ahora sí, los llamados territorios para la vida. Este plan a 20 años para superar, por fin, ese estado de cosas inconstitucional se basa en 4 ejes. El primero, revertir el confinamiento, o sea, romper ese aislamiento físico y social, reconstruir la confianza. El segundo, la gestión socioambiental, que es fundamental hoy en día, proteger la biodiversidad y la relación cultural con ella. El tercero, el buen vivir, impulsar un desarrollo definido desde la propia comunidad, no impuesto desde fuera. Y el cuarto, la articulación multicultural, conseguir que la justicia del Estado y la justicia propia de los pueblos indígenas dialoguen y se fortalezcan mutuamente. Al final el mensaje de fondo es muy potente. Esto no es un simple trámite administrativo. Es una de las apuestas más serias de Colombia por construir la paz desde los territorios. La meta última no es solo devolver hectáreas, es reconstruir un patrimonio cultural y sobre todo crear garantías reales, transformadoras, para que la historia simplemente no vuelva a repetirse. El marco legal está ahí, las herramientas judiciales están sobre la mesa. La gran pregunta que queda en el aire, y de cuya respuesta depende el futuro de muchísimas regiones en Colombia, es si esta ambiciosa visión de justicia será capaz de verdad de transformar un territorio marcado por el conflicto en un auténtico territorio para la vida.